Por lo pronto quiero saludar a esta hora, María Teresa, Diego y usuarios, a otro invitado que nos está acompañando, que estaba a la expectativa de que lo saludáramos. De hecho, se trata de Ernesto Tulbovitz, quien es escritor, uno de los escritores del libro Una oveja negra al poder, y que nos va a permitir justamente sumar a esta conversación mientras recordamos al expresidente José Pepe Mujica. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenas tardes, Alejandra, María Fernanda. Un gusto estar en diálogo con ustedes y con la audiencia, viendo el gran trabajo que está desplegando Diego Piris allí en la chacra donde están los restos del presidente Mujica, y llegó recién el presidente Orsi. Sí, claro, Diego. Y un gusto para evacuar las consultas que ustedes tengan para hacer. Les digo de dónde les puedo hablar yo, que Sí. bueno, trabajé 25 años de periodista, 17 de ellos en el semanario Búsqueda, cubriendo la cobertura de la izquierda uruguaya, y en ese marco se dio mi relación con el presidente Mujica, con el cual tuve la enorme fortuna, el respeto, la alegría de poder hablar durante esos 17 años, todas las semanas, con él, a veces más de una vez, compartir viajes por todo el mundo, tener la enorme fortuna, su respeto de que junto con el director del semanario Búsqueda, Andrés Danza, escribimos ese libro, fruto de nuestro vínculo, fruto de decenas de conversaciones, y ese libro se plasmó en recorrida y presentación con la presencia de Mujica en Japón, en Turquía, en República Dominicana, en Medellín, en el año 2015, en Argentina, en Brasil, en fin, realmente en Italia en dos oportunidades, realmente un privilegio que me dio la vida. Y bueno, también hablo desde el dolor, la tristeza de su pérdida. Lo va a sentir mucho el Uruguay, pero si me permiten, incluso adelantándome a algún interrogante de ustedes, Mujica siempre decía que el mejor dirigente es aquel que deja una barra preparada, una barra de un grupo de compañeros de militancia que lo supere con ventaja. Y tengo la enorme fortuna también de ahora estar hace ya 11 12 años trabajando con el hoy presidente Yamandu Orsi, que fue gobernador del departamento de Canelones, que es el departamento que rodea Montevideo, la capital del país, el segundo departamento a población. Y por suerte, en todo este tiempo, y bueno, aquí estoy trabajando con él en la presidencia de la República. Y Yamandu Orsi, el presidente Orsi, es un ejemplo palmario, concreto. Esto que hizo, que decía Mujica, se concreta. El presidente Yamandu Orsi, de su sector, de su organización, el MVP, el secretario de la presidencia es Alejandro Sánchez, también del riñón de Mujica, un hombre también del MVP, más otros cuadros que dejó formados, pero digo, entre ellos dos, una Sí. demostración cabal de que eso que dijo lo pudo llevar a cabo. Y se muere justamente después que culmina el ciclo electoral. En Uruguay ahora se eligieron gobernadores, intendentes en nuestro idioma político, y bueno, se va unos días antes, lamentablemente, que iba a cumplir 90 años. Mire, en eso lo comentábamos con María Teresa hace unos minutos, y quiero con esto compartir una parte que veo acá de la sinopsis de su texto. Dice, la política es la lucha de la felicidad de todos. Es una frase de José Mujica que destacan acá. Apenas 5 años como presidente de un país tan pequeño como Uruguay han bastado para convertir a José Mujica en una figura respetada en todo el mundo. Un político distinto que representa otra manera de ejercer la política y el poder, más cercana a la gente y al sentido común. Hablemos de eso. Mira, yo para darle, con gusto hablamos, pero para darle un enclave colombiano, Sí. el presidente tenía una muy buena relación con alguien que estaba en las antípodas ideológicas de él, como el presidente Uribe, y con el presidente Juan Manuel Santos. Ustedes recordarán también que en el proceso de negociación en La Habana,
De alguna manera también participó y ayudó al presidente Mujica. Mantuvo una reunión cuando estaban negociando en aquellas viviendas que estaban en La Habana. Estuvo con la dirigencia, estaban todos juntos en ese momento de la FARC. Abogó por la paz, abogó y apoyó calurosamente al presidente Santos en la búsqueda de acuerdos, en la búsqueda de esa necesidad imperiosa de Colombia de una vez por todas encontrar la paz, y pudo hacerlo con presidentes como, repito, como Uribe, pero fundamentalmente con Santos, que no estaban en el mismo tronco político que él. Pero él siempre me parece que tuvo esa enorme capacidad de mantener, de dialogar, de buscar acuerdos justamente con los que piensan distinto. O sea que hablar con los que piensan igual, con los que abrevan en el mismo aspecto ideológico es muy fácil. Lo difícil, que él decía siempre cuesta un poco más, es buscar acuerdos con los que no piensan igual que uno, ¿no? Entonces, este continente, América Latina, requiere imperiosamente de acuerdos, el continente más desigual, que sigue siendo el continente más desigual del mundo, necesita acuerdos para buscar un camino de paz y vaya si en Colombia se precisará. Mujica justamente abogó por eso, cómo se podía al mismo tiempo a veces seguir combatiendo en la montaña en Colombia y negociando en La Habana. Bueno, Mujica lo apoyó el presidente Santos. Seguramente, si ustedes conversan o tienen previsto conversar con el presidente Santos, podrá contarles más episodios, más relatos concretos de sus diálogos íntimos con el presidente Mujica. En cuanto a la de la felicidad, eh, se dio la peculiaridad de que, digamos, yo sentía una proximidad también en eso, ¿no? La búsqueda de la política es una noble actividad, se desarrolla con honestidad, como él la desarrolló, y tiene como objetivo la felicidad de la gente. Para eso están representantes que eligen los ciudadanos, para que la Sí, vida, para poder ser más feliz, para que no sea, que no reine el odio, la desigualdad. sí. En ese sentido, veíamos antes que el presidente Mujica fue uno de los presidentes que menos leyes vetó en el Parlamento uruguayo, que menos dijo que no a los temas, y en sus escritos se lee que era una persona que valoraba enormemente la idea de libertad. ¿Cómo entendía Pepe Mujica la idea de libertad? Upa. No escuchó. ¿Alcanzó a Bueno, sí, escuchar, Ernesto? ¿Ahora sí nos escucha? sí, sí, se los escucho perfectamente. Se me fue la imagen, pero los escucho perfectamente. Ok. Ya. Entonces la idea es, dentro de eso, de que no vetara leyes, no se opusiera a leyes, que fue el presidente que menos se opuso a leyes y tuvo en cuenta a todos los uruguayos cuando gobernó. Está detrás de eso la idea de la libertad, y en sus escritos usted dice que es un presidente que valoró enormemente la libertad. ¿Cómo entendía Pepe Mujica la idea de libertad? Él tenía, yo creo que era una bandera cotidiana de él. Justamente un poco lo decía, ¿no? Hablar, ponernos de acuerdo en los que piensan igual es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Ahora, como yo les decía respecto a los acuerdos en Colombia y su relación con el presidente, ¿cómo que se llama? Con el presidente Santos. Eh, Hablar del respeto, asimilar la diferencia, no tenerle miedo a la diferencia, pero buscar siempre un camino de acuerdos. Y lo de los vetos es como actuó. De repente él, en el caso de unas de las leyes aprobadas en su gobierno, capaz que no era un entusiasta defensor de ellas, pero entendía las tendencias de la sociedad y que fenómenos que ocurrían en la sociedad debían traducirse en la aprobación de leyes concretas. Él no podía ser un obstáculo, él no podía frenar, no podía bloquear demandas de sectores de la sociedad que debían ser respetados y entendidos. En ese sentido, creo que fue, digamos, demócrata probo, un hombre que predicó con el ejemplo y que también
A ver, en términos sustanciales, más allá de los errores y aciertos que todos cometemos y que él mismo reconocía y que él decía, y lo puedo probar hasta en lo personal, que tenía marcha atrás. Cuando, no sé si se entiende la explicación de marcha atrás, es decir, eh, me equivoqué, en esto le erré, no tenía problema en reconocerlo, algo que no es habitual en los políticos, y lo puedo decir plenamente en el trabajo que yo mantuve como periodista y en el vínculo que tuve con él. Eh, que me ayudó, digamos, naturalmente en lo personal, mi vida cambió bastante de tanta conversación, de tanto con él, amplió mis horizontes, entendí claves y manejos de la política, del poder y también de la libertad. Y repito, yo creo que América Latina va a sentir mucho la pérdida de un hombre de estas características, de un hombre que hacía, repito, de la conversación, del diálogo, su modo viviendo y su modo suspirando. Creo que si de algo de repente, al menos como uruguayo, puedo estar tranquilo, es verdad, trabajo con él. La forma como se maneja el presidente, el presidente Orsi, abreva, recoge mucho del estilo del presidente Mujica. Diálogo, la escucha, la conversación con el diferente, agotar el esfuerzo y la dedicación para que una ley o una resolución cuente con los máximos respaldos, aunque haya que bajar un poco el plan original del gobernante. Una Son, enseñanza superlativa que deja Mujica y en ese camino está el claro. presidente Orsi, realmente. Sí. Ernesto, mire, tenemos a esta hora, ya vamos a seguir con la conversación, tenemos un par de preguntas más que plantearle en medio de este trabajo que estamos haciendo para recordar lo que le deja el expresidente Mujica a Uruguay, América Latina y al mundo. Bueno, y volvemos con Ernesto. Teresita tenía quizá el último interrogante para plantearle a Ernesto en medio de este diálogo que estamos manteniendo, recordando justamente al expresidente José Pepe Mujica. Ernesto, ¿nos escucha? Sí, con gusto. Listo. Hemos hablado a lo largo de esta tarde varias veces del legado político para Uruguay, la importancia que tuvo para la región, para América Latina, Pepe Mujica, pero ¿qué legado nos deja el hombre, a nosotros los hombres, más allá de la política, más allá de la región? ¿Cuál es esa gran enseñanza que nos deja como ser humano? Tenía un marcado discurso anticonsumista que era difícil de llevar a cabo en un mundo donde reina el consumo, él se enojaba, se peleaba, pero yo creo que incluso, eh, a ver, en cosas concretas, a pesar de que él no tuvieron con Lucía descendencia, él creo que el legado del manejo de los tiempos de la vida, yo creo que es un mensaje significativo, que los seres humanos, yo tengo hijos, 2 hijos, de 28 17 años, Federico y Emiliano. Con Federico recorrimos el mundo, en Turquía e Italia, en la presentación del libro, y mis hijos vivieron y conocieron de él. Pero el discurso sobre el uso del tiempo, tener tiempo, ¿en qué usamos el tiempo? El tiempo para trabajar, el tiempo para descansar, el tiempo para estar con los afectos, esa dicotomía de si trabajar para vivir o vivir para trabajar, en la que todos estamos inmersos, que todos de una u otra manera hacemos un esfuerzo por tratar de esos disfrutes, pero a veces la adrenalina, a veces el multiempleo, a veces, en fin, la pasión nos llevan a perder esos tiempos y desatender lo más querido que tenemos son nuestros seres cercanos, nuestros afectos. Creo que eso del tiempo que retrotrae incluso a cosas que estudié. Yo era estudiante de ahí, estudiante para profesor de historia. En la Edad Media el tema del valor del tiempo era un tema central y lo estudié muchos historiadores. Y de nuevo, Mujica, años después, encuentro el mismo discurso, el uso del tiempo, el uso del tiempo. Sobre todo, y repito, yo creo que es un legado, me parece,
con el mayor de los respetos para la sociedad colombiana, él decía, en mi jardín no se cultiva el odio, se cultiva el amor. Creo que nos deja eso y una enseñanza en general, para mí también. Mi vida, la de mis hijos, la de mi familia, la de mis seres queridos, cambió sustancialmente desde que como periodista y después como hombre de gobierno, trabajando con el ex intendente Orsi, ahora con el presidente Orsi, aprendí mucho y en lo personal yo también no tengo palabras para agradecer la oportunidad que él me dio para crecer como persona, como ser humano, como, como profesional, así que solo agradecimiento. Ernesto, pues muchísimas gracias por compartirnos de esas experiencias que tuvo con el expresidente José Mujica aquí en Noticias Caracol en vivo y por permitirnos conocer también eso ya que en lo personal quizá muchos acá en la distancia no tuvimos la oportunidad de conocer y podérselo compartir a los usuarios que están conectados con nosotros ahora. Gracias. Si me permite la última les digo Sí. para que vean estas cosas. En el año 2008, Sí. yo dije en el 2008, el medio en el que yo trabajaba, que era el mismo que es el director de Búsqueda de Danza, coautor del libro, hubo la crisis mundial del 2018. Varios avisadores dejaron de avisar, hubo recortes, despidieron gente. Él en ese momento era ministro de Ganadería. Se enteró y me llamó para ver si me había pasado algo a mí, si me habían despedido o no estaba mi situación en el trabajo. Nada más que eso. No creo que sea muy habitual. Claro, claro, sí, no lo es. Pues muchísimas gracias de verdad, Ernesto, por estar con nosotros. Alejandra, buena audición y gracias a los televidentes y oyentes de Caracol. Un gusto. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias también por esta hora larga que nos acompaña. Por supuesto, aquí vamos a seguir hablando del tema, desarrollando ese tema que es la noticia, básicamente en este momento, la confirmación de la muerte de José Pepe Mujica, que ya se venía, como lo hemos dicho, ya se venía planteando de la muy crítica situación de salud que estaba presentando y, por supuesto, una noticia medianamente esperada, lamentablemente. Lamentablemente, Alejandra, un gusto como siempre estar contigo y con los televidentes.